Muy bien, vamos ahora nuevamente con una integrante del Parlamento, Flor Pablo, congresista de la bancada Somos Perú Partido Morado, está con nosotros. Bienvenida, Flor, siempre es un placer conversar con usted y la situación hoy lo amerita, hoy que el caso de una congresista mujer se ve en medio de la polémica a partir de unas expresiones desafortunadas del ministro Bellido, por decirlo menos. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Mávila. ¿Cuál es su lectura sobre el punto en el que nos encontramos respecto al gobierno, ¿no? Está Bellido y las protestas hoy, antes Maraví, hoy se suma la situación del ministro del Interior o los cambios que se hacen de un momento para otro en la Policía Nacional. Hay algo que no termina de quedar claro y un presidente que guarda absoluto silencio. Mira, Mávila, yo creo que estamos en un momento en el que no salimos todavía de esa situación de fragmentación, ¿no? Y de tensión. Creo que hay responsabilidades acá de varios lados. Por un lado, nosotros, el Congreso, la semana pasada, la mayoría le ha dado el voto de confianza al gabinete Bellido. Como es de conocimiento público, el Partido Morado, porque no es toda la bancada, nosotros los 3 parlamentarios hemos votado en contra, y justamente porque no estábamos de acuerdo, para comenzar con quien lidera este gabinete, que es el premier Bellido. Pero creo que eso es parte, pues, de las reglas de la democracia, ¿no? Una mayoría le da la confianza, ¿y la confianza qué significa? Que efectivamente le das un margen de tiempo, por lo menos los 100 primeros días, para que pueda iniciar la política y la gestión de todo lo que han planteado a nivel de política y gobierno, ¿no? Entonces, eso no significa definitivamente un cheque en blanco. Nosotros seguimos haciendo nuestra función de fiscalización, de control político, pero entonces hay una responsabilidad también del Congreso. Eso es lo que, para poner en una balanza lo que nos toca a cada quien. Y por otro lado, definitivamente el gobierno tiene la urgencia de plantear y afirmar un liderazgo, creo, del presidente, ¿no? El hecho, por ejemplo, del ministro Maraví ha sido, ya renunció, no renunció, dicen que sí, dicen que no. Entonces, en realidad, quien tiene que definir y quien nombra a los ministros es el presidente de la República. Entonces, creo que así como el Congreso tiene que asumir la responsabilidad de su voto en mayoría, igual el presidente creo que tiene que asumir ese liderazgo en el gobierno, ¿no? Y comenzar a hacer, porque el gobierno se hace en la gestión pública, en la administración del Estado y de hecho en la concertación con las diferentes fuerzas políticas, porque si no, en realidad la gobernabilidad nos está pasando ya, o la falta de esa gobernabilidad nos está pasando factura. Mira claro cómo está el tema económico, nuestra situación a nivel de las aseguradoras de riesgo, el dólar, ¿no? Y eso se siente en el bolsillo de la gente. Entonces creo que hay que seguir con las investigaciones, por supuesto, pero no ponernos, pues, la semana pasada le diste la confianza y ahora ya estás hablando de la censura. Yo creo que también un poquito de seriedad y seriedad para ambos lados, ¿de acuerdo?, para que esto funcione. Porque en realidad que funcione depende que la gente tenga trabajo, que la educación pueda salir y comenzar a reiniciar de alguna manera la semipresencialidad con mejores condiciones, la salud, todas las prioridades que creo que estamos todos de acuerdo, pero que hay un tema ahí de madurez que tenemos que manejar desde ambos lados. Claro, dicho esto, el Partido Morado, los 3 congresistas morados votaron en contra. ¿Hubiese sido mejor que el Congreso no le otorgara la confianza a este gabinete por lo que estamos viendo? Bueno, nosotros hemos dado nuestras razones, definitivamente, y creo que lo que ahora están observando es lo mismo que ya habíamos observado antes, ¿no? Tenemos un premier que lamentablemente tampoco, yo hubiese esperado que hoy día, por ejemplo, en su visita al Congreso, haciendo la presentación de la ley de presupuesto, pudiese dar unas disculpas públicas, ¿no? A la congresista Patricia Chirinos. Hubiera sido, creo que, muy saludable, más allá del tema de la Comisión de Ética y todo lo que tenemos que activar en el propio en la propia estructura que tiene el Congreso, claro, para ver estas cosas. Eso no ha sucedido, ya sabíamos de sus antecedentes. Yo lo dije el día de la cuestión de confianza en el Pleno, que alguien, pues, que es machista, que es homofóbico, no cambia en un mes, ¿no? Y eso es algo que está ahí, ¿no? Y yo espero que la situación pues, actual, usted ha dicho, y perdóname la interrupción, simplemente para redondear una idea, la situación actual en la que nos sentimos los peruanos sin guía, ¿no?
con un silencio que no contribuye a aclarar lo que está ocurriendo en el gobierno. Son varios los casos a dilucidar, con una oposición que actúa por estrategia. ¿Usted diría que acá hay una responsabilidad directa de quienes otorgaron la confianza en tener el gobierno que tenemos en este momento con los vacíos que se sienten? Mira, para nosotros hubiera sido ideal que se replantee y se recomponga el gabinete. El gabinete. El gabinete. Eso no ocurrió. Por eso te digo que hay que ser muy serios en las decisiones que tomamos. La mayoría del Congreso le dio la confianza. Y mire, nosotros como partido asumimos eso, porque así como en las comisiones dentro del Congreso, hubieron comisiones en las cuales no estábamos de acuerdo en quiénes la iban a presidir, pero llegado el momento votamos a favor porque esa era la decisión de la mayoría y eso es parte del juego democrático y del respeto de los acuerdos políticos. Entonces creo que también hay que asumir, por eso digo con seriedad, nuestras decisiones en el Congreso, de hecho sin dejar de hacer el control político y también del lado del Ejecutivo, pues asumir un liderazgo desde el presidente de la República, la verdad, de anunciar con más firmeza si va a haber o no va a haber cambios y de asumir esa confianza dada por el Congreso y comenzar a gobernar, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos esperando y ya bajarle a la atención, Mávila, no bajarle a las investigaciones y al control político, pero sí bajarle a la atención porque lo que estamos generando es una situación de ingobernabilidad y donde a quienes le pasamos la factura es a la gente que está en situación de mayor vulnerabilidad. Yo creo que ese es un análisis que tenemos que hacer y ponernos a trabajar, porque en realidad hoy día hemos visto, por ejemplo, el presupuesto. En la mañana, en el Congreso, en la tarde hemos aprobado una serie de comisiones importantísimas para el seguimiento y el control político. Por ejemplo, hemos aprobado la creación de una comisión especial multipartidaria de seguimiento a la protección de la infancia en el contexto del COVID, para poder trabajar colaborando con el Ejecutivo, pero también haciendo control político. ¿Para qué? Para que la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes mejore, porque hay una serie de problemas en nutrición, en abandono en la escuela, el trabajo infantil, los embarazos adolescentes, la orfandad. Cerca de 100.000 huérfanos que tenemos que hacernos cargo como Estado. Entonces creo que hay mucho por hacer. Por eso digo, hay que ya entrar a la acción del control, claro, de la supervisión, no dejar las investigaciones y creo que para eso colaboramos ambos. Un mayor liderazgo político y de conducción del presidente y un Congreso que asuma seriamente sus decisiones. Y nosotros los que quedamos en minoría lo acatamos. Bien, pero lo que no me queda claro es que si usted dice, bueno, si el Congreso le dio la confianza, entonces que finalmente consolide una tregua y no esté llamando ministros. ¿Usted opina eso? ¿O cree que está bien, por ejemplo, la interpelación al ministro de Trabajo o la investigación en ética de lo ocurrido con Bellido? Es que una cosa es invitar a los ministros para que observen un pliego de preguntas, que eso siempre se tiene que ir haciendo ante las diferentes situaciones, y otra cosa es inmediatamente ya mandar a la censura. Efectivamente, como te digo, pero, yo me estoy poniendo ya en el escenario de un Congreso que le dio la confianza. Porque si hubiera sido por nosotros hubiésemos pedido un cambio en el gabinete de las figuras que ya sabíamos, entre ellas el señor Maravilla, el ministro de Transportes, el mismo Premier, para señalar solo algunas figuras. El presidente tendrá que evaluar, porque esta situación también depende de él. O sea, si está viendo que esas figuras que antes ya le dijimos que no iban a ayudar a la gobernabilidad siguen haciendo ruido, bueno, tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y no desgastarnos en este proceso de interpelaciones y de cálculos, porque en estos cálculos políticos, al final quien pierde es la ciudadanía. Yo creo que ahí nos toca asumir con seriedad desde cada uno de nuestros roles, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. De acuerdo, le agradezco a Flor Pablo. Dicho sea de paso, ella ha criticado el no inicio, el que se haya postergado el reinicio de las clases presenciales. Ese también es un tema importante a abordar, por ejemplo, que no se está tocando, y en su momento habrá que preguntarle al ministro de Educación cuál es el cronograma a seguir. Decía, me parece, Flor, en algún momento es increíble ver una economía abierta, los restaurantes atienden con determinado aforo, igual los clubes, en fin, los centros de esparcimiento en general, y nuestros chicos, colegios y universidades todavía no pueden asistir porque el gobierno particularmente pareciera que no está en la capacidad de ofrecer las garantías del caso para la seguridad
de esos chicos en el colegio. Muchas gracias a Flor Pablo y Pero le invito. ahí, gracias, Mávila, pero ahí hay buenas señales. Estas semanas están comenzando en Lima Metropolitana a abrir algunas escuelas de manera semipresencial, así que vamos a tener buenas noticias y la otra semana estamos conversando. Claro que sí, que es el sector que usted mejor maneja además. Muchísimas gracias, Flor. Gracias. Muy amable. Y conversamos ahora con